Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a una lección más de Teoría de la Constitución. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema sobre el que ya tenemos varias emisiones previas y en esta vamos a complementar. Se trata del control de la constitucionalidad. En su momento explicamos que era una de las estructuras fundamentales en los estados democráticos constitucionales contemporáneos, que se refiere a la verificación de que los actos, las determinaciones que toman quienes ejercen el poder conforme a la competencia prevista en la Constitución estén de acuerdo a las normas constitucionales y a los fundamentos del Estado, a sus estructuras de gobierno, es decir, en general, a la Constitución del Estado. Sobre este particular, solo para dejar en claro un marco general que ya está en otras emisiones, pero para que podamos contextualizar lo que vamos a ver hoy, recordemos que cualquier sistema de control de la constitucionalidad que se establezca, con independencia de que ya dijimos que el mejor es el sistema concentrado, el sistema difuso es más antiguo que el sistema concentrado, pero no tiene los alcances, no tiene las capacidades del sistema concentrado de control de la constitucionalidad para proteger integralmente a la Constitución, sencillamente porque fue diseñado para proteger básicamente los derechos individuales y posteriormente la ampliación de derechos en las distintas etapas en que estos se han ido desarrollando. Pero básicamente está orientado a la protección de los derechos de los gobernados. Entonces no alcanza a proteger íntegramente la Constitución. La parte que vamos a ver hoy se refiere a un aspecto del control de la constitucionalidad que desde mi punto de vista no acaba de entenderse adecuadamente en México, sobre todo, que se refiere al llamado bloque de constitucionalidad. Y no acaba de entenderse porque esta temática del control de la constitucionalidad no solamente requiere del conocimiento de la teoría de la Constitución, por supuesto que esto es fundamental, sino también requiere de otro aspecto bastante especializado de esta teoría constitucional, que es la teoría del control de la constitucionalidad. Los elementos fundamentales de la teoría del control de la constitucionalidad, sus aspectos centrales, etcétera, los tratamos en un libro de mi autoría que se llama Fundamentos Teóricos del Control de la Constitucionalidad. Algunos de los aspectos que tratamos en esa obra los hemos comentado ya en emisiones previas, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño resumen para que se pueda contextualizar lo que vamos a explicar hoy. Cualquier sistema de control de la constitucionalidad, cuyo objetivo es ese, verificar que las determinaciones de quienes ejercen el poder previstas en la Constitución, es decir, las competencias establecidas en la Constitución, estén conforme a lo que ella señala. Ese es el control de la constitucionalidad, con el objetivo de que cuando estas determinaciones sean contrarias a lo que marca la Constitución y las normas constitucionales, sean destruidos sus efectos, sean destruidas estas determinaciones, para que de esa manera prevalezca la constitucionalidad y se destruya la inconstitucionalidad. Comparando este aspecto que señalamos sobre lo que es, grosso modo, el control de la constitucionalidad con lo que es el control de la legalidad, en otro momento señalábamos que el control de la legalidad es lo mismo, nada más que ahora de lo que se trata es de que lo que marca la ley, lo que establecen las leyes, sea respetado por quienes las aplican. Es decir, los actos que se realizan conforme a las leyes respeten el contenido de estas. Y entonces también se diseñan una serie de elementos estructurales y sistemas de control de la legalidad, con el propósito de que si se descubre a través de la aplicación de los distintos medios de control, juicios, recursos, etcétera, que alguna de esas determinaciones es contraria a la ley, entonces se aplican esos elementos de control, esos juicios, esos recursos, y entonces se destruye el acto contrario a la ley. Entonces la diferencia básica es que en el primer caso los sistemas de control de la constitucionalidad tratan de preservar la vigencia y la aplicación de la Constitución, mientras que los sistemas de control de la legalidad tratan de preservar la vigencia de las leyes.
Regresando a la parte que nos interesa concretamente, que es el control de la constitucionalidad, decía al inicio de esta emisión que existen básicamente dos grandes sistemas, el sistema concentrado y el sistema difuso. Este último, el sistema difuso, es el más antiguo y surgió en el marco de los estados liberales de derecho, es decir, finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. Este sistema, con las variantes que podamos desde luego encontrar, básicamente se caracteriza porque se procura en el fondo no proteger a la Constitución, sino proteger los derechos de los gobernados. Y al inicio eran exclusivamente los derechos individuales, lógicamente. Entonces el sistema es relativamente muy sencillo y tiene como unos elementos básicos la mezcla de la legalidad con la constitucionalidad. ¿Por qué la mezcla? Porque los mismos órganos y los mismos medios de control que se utilizan para verificar la legalidad, se utilizan también para verificar la constitucionalidad. Un ejemplo muy claro lo tenemos inclusive en el caso de México, en el cual, como sabemos, el juicio de amparo es simultáneamente un medio de control de la constitucionalidad y un medio de control de la legalidad. Entonces ahí tenemos el ejemplo más claro, que además nos sirve para entender que nuestro sistema de control de la constitucionalidad nació dentro del esquema clásico, en el siglo XIX, del sistema difuso. En cambio, el sistema concentrado, recordemos que se caracteriza precisamente por esa diferenciación. Se distingue la jurisdicción de constitucionalidad y la jurisdicción de legalidad. Por una parte, se crean una serie de estructuras de constitucionalidad y una serie de estructuras de control de la legalidad separados. Y nunca se mezclan. Es decir, cuando el órgano de control de la constitucionalidad en el sistema concentrado, que siempre es uno, recordemos, un tribunal constitucional, una corte constitucional, conoce de la constitucionalidad de manera exclusiva para él, es decir, solamente él puede hacerlo, excluye a cualquier otro. Nunca puede entrar un órgano de control de la legalidad a conocer de esos asuntos, en ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia. Es un sistema uninstancial en el que solamente el Tribunal Constitucional conoce de esta jurisdicción. Y por lo tanto, por eso se le llama excluyente, excluye a los tribunales de legalidad. Pero tampoco se introduce, tampoco hace presencia en los juicios y en los recursos de los que conocen los tribunales de legalidad, porque estos a su vez tienen su propia jurisdicción. Hay casos, algunos sistemas de control concentrado, también hay variantes, en los cuales al órgano de control de la constitucionalidad, que es un solo tribunal, una sola corte, se le asignan asuntos desde el principio dentro de su competencia que no tienen que ver con la constitucionalidad y excepcionalmente se dan casos en los cuales conoce, por ejemplo, del contencioso electoral, de la responsabilidad de ciertos servidores públicos, etcétera, pero se le asignan desde un principio. Y de estos casos nunca conocen a su vez los tribunales de legalidad. Por eso, el término exacto para hablar de las características de la competencia de una corte constitucional en un sistema concentrado es que su competencia es excluyente, aunque no exclusiva. O sea, excluye a cualquier otro tribunal del control de la constitucionalidad que solamente él tiene. Pero no es exclusiva porque si tiene asignados algunos otros asuntos de los que puede conocer, pues los conoce y ejerce su competencia. Bueno, los sistemas de control, cualesquiera, los difusos y los concentrados, se caracterizan por una serie de elementos estructurales: el órgano de control, los medios de control de la constitucionalidad, los aspectos procesales, los alcances de las sentencias, sobre los cuales no vamos a tratar específicamente en este momento, porque lo hemos hecho en otras emisiones, y porque ahorita se trata solo de determinar con toda claridad qué es un bloque de constitucionalidad, pero para poder entenderlo hay que hacer referencia brevemente a estos aspectos. Uno de los elementos básicos se refiere, en cualquiera de los sistemas de control de la constitucionalidad, difusos o concentrados, se refiere a lo que se denomina el parámetro de control. El parámetro de control es la medida de la constitucionalidad, es decir, el punto de referencia con relación al cual se comparan, se verifican todos los demás actos y todas las demás determinaciones que se llevan a cabo, que se ejercen
dentro de una competencia por los órganos constituidos o cualesquiera otras entidades previstas en la Constitución. Esto es muy claro, tiene que estar previsto en la Constitución el acto en cuestión, regulado por ella, para que se pueda hablar de control de la constitucionalidad. Entonces ese es el parámetro de control. Obviamente, cuando hablamos del control de la constitucionalidad, el parámetro de control es la Constitución, evidentemente. Cuando hablamos del parámetro del control de la legalidad, por ejemplo, el parámetro o punto de referencia, la medida de la legalidad, pues son las leyes. Bueno, y el otro aspecto importantísimo es, por supuesto, el objeto o la materia del control. Entonces, cuando hablamos del control de la constitucionalidad, son todos, absolutamente todos los actos, las determinaciones, las normas generales, las decisiones, los decretos que se prevén en la Constitución y que, con motivo del ejercicio de su competencia, emanan de los distintos órganos constituidos. Todos esos elementos, todos, son objeto o materia de control. Por lo tanto, estamos hablando de que el objeto o la materia del control de la constitucionalidad son las reformas a la Constitución, sus adiciones, los tratados internacionales, las leyes secundarias, los actos concretos, los decretos con fuerza de ley que se emiten en casos de estado de sitio o de emergencia constitucional, los reglamentos, cualquiera absolutamente de los actos que están previstos dentro de una competencia asignada en la Constitución a los órganos constituidos principales o auxiliares. Recordemos, entre paréntesis, los principales son los imprescindibles: gobierno, legislación, tribunales. Los auxiliares son los que llamamos aquí organismos constitucionales autónomos, que son en realidad órganos constituidos auxiliares. Entonces, cualquiera de los previstos en la Constitución que realiza un acto, ese acto sea concreto, un decreto, por ejemplo, o sea general, una ley, una reforma a la Constitución. Esos actos son objeto o materia de control. Muy bien. Entonces, aquí es donde entra la parte fundamental a la que nos queremos referir hoy, que es el bloque de constitucionalidad. Hay una regla esencial, que además se entiende que es de sentido común, que consiste en lo siguiente, en materia de teoría del control de la constitucionalidad. Ningún acto que se lleve a cabo por un órgano constituido, sea general, normas generales, tratados, leyes, sea concreto, decretos, sentencias, por supuesto, las sentencias también son, desde luego, materia de control, objeto de control de la constitucionalidad. Ningún acto puede ser al mismo tiempo parámetro de control, es decir, medida de la constitucionalidad, y materia del control, es decir, determinación medible en cuanto a su constitucionalidad, objeto del control. Eso no se puede. Es casi como decir, los papás son los papás y los hijos son los hijos. Nunca un hijo puede ser al mismo tiempo hijo y papá, generacionalmente hablando. Eso no se puede. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, precisamente porque en México, cuando se habla del bloque de constitucionalidad, esencialmente se comete el error de considerar que los tratados internacionales, sobre todo si son de derechos humanos, son parte del parámetro de control, o sea, son parte de la Constitución. Eso, sencillamente, es imposible, así, sin matices, eso es imposible. Y la razón es muy simple. Recordemos que en una emisión previa explicamos el contenido y la interpretación, a nuestro juicio correcta, del artículo 133 constitucional. Los tratados internacionales derivan de la Constitución, cualquiera que sea su materia, incluidos los derechos humanos. Y consecuentemente, desde el momento en que emanan de la Constitución y son realizados por órganos constituidos, el presidente firma y la Cámara de Senadores aprueba en el caso de México, automáticamente son materia u objeto de control. Y no pueden ser simultáneamente parámetro de control. Esta es una regla básica que hay que entender, que hay que tomar en cuenta para poder captar qué significa un bloque de constitucionalidad. Entonces vamos pues a entrar a este aspecto. Esta expresión bloque de constitucionalidad proviene del derecho constitucional francés, básicamente a partir de la emisión de la Constitución francesa vigente, que es de 1958. En esa Constitución se establece desde su publicación, en el preámbulo de la llamada Constitución de la Quinta República Francesa, se establece que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
y el preámbulo de la Constitución de 1946, es decir, la anterior a la de 1958 en Francia, esos dos elementos constitucionales, muy importante subrayarlo, dice textualmente la Constitución de 1958 hasta la fecha vigente, dice, esos dos elementos, la Declaración de Derechos del 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946, se considerarán, serán parte de esta Constitución. ¿Qué contienen esos dos elementos constitucionales? Bueno, como todos sabemos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa contiene los derechos individuales y el preámbulo de la Constitución de 1946 contiene los derechos sociales. Entonces, ¿qué está haciendo la Constitución de 1958 al hacer esa referencia en su preámbulo? Hagamos de cuenta que lo que está haciendo es que, en términos muy sencillos y solo para ejemplificarlo, es que en lugar de repetir dentro de su cuerpo normativo, dentro de su cuerpo constitucional, en sus normas constitucionales, repetir o redactar otra vez todo lo que dice la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa y lo que dice el preámbulo de la Constitución anterior, en lugar de repetirlo, pues sencillamente, como suele decirse técnicamente, mediante el reenvío, hace referencia a ese par de elementos constitucionales y dice, serán parte del bloque, serán parte de la Constitución de 1958. A partir de ese elemento fue que en Francia, sobre todo en Francia, se empezó a desarrollar toda una serie de explicaciones teóricas sobre lo que los franceses, sobre todo los tratadistas franceses, llegaron a llamar, y hasta la fecha así se le conoce, bloc de constitutionnalité, bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque entonces la Constitución francesa de 1958, desde su publicación, en el preámbulo, está integrada por las normas constitucionales, todo su texto, más el preámbulo de 1946, más la Declaración de Derechos de 1789. Entonces, eso es exactamente lo que implica un bloque de constitucionalidad. Otro tanto cabe decir del caso de Alemania. La Constitución alemana de 1949 señala en su artículo 140 que varias normas de la Constitución anterior, la de Weimar de 1919, se considerarán vigentes y parte de la Constitución alemana de 1949. Otra vez lo mismo, en lugar de reincorporar todas esas normas de la Constitución de Weimar, que básicamente se refieren a las relaciones entre las iglesias y el Estado. De hecho, son los artículos 136 al 141 de la entonces Constitución alemana de Weimar, con excepción del 140 de la de Weimar. Curiosamente, ese artículo no es considerado como parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el 140 de la Constitución alemana de la post-Segunda Guerra Mundial establece eso y dice, se considerarán como parte de la Constitución alemana vigente estas normas de la Constitución de Weimar. Ahí está un bloque de constitucionalidad. Reenvío a la Constitución de Weimar, porque por disposición de esta Constitución vigente, esas partes a las que me refiero, pero específicamente esas, no en abstracto, todas las que se refieran a tal tema, todos los artículos que hablen de... No. Digo concretamente qué partes, qué aspectos son los que se considerarán parte de la Constitución alemana vigente. Eso es un bloque de constitucionalidad. Es una expresión típicamente de origen europeo, desde el punto de vista teórico se ha desarrollado sobre todo en Francia, y hace alusión a ese aspecto concreto, a lo que se considera por disposición de la propia Constitución vigente como parte de ella. En el caso de Francia, ya con el tiempo, por determinaciones del Conseil Constitutionnel, que es el órgano de control de la constitucionalidad de ese país, con un sistema concentrado de control, se ha ampliado el bloque de constitucionalidad, pero sobre todo a través de adiciones al propio preámbulo de la Constitución de 1958. Concretamente, allá por el año de 2005, ya en este siglo, se firmó un tratado muy importante en materia de protección del medio ambiente en Brasil, en Río de Janeiro, que se conoce así como el Tratado de Río, y en el caso de Francia se modificó el preámbulo de la Constitución de 1958 y se señaló que también se incorporaba textualmente el Tratado de Río de Janeiro
a el preámbulo de la Constitución de 1958 y consecuentemente formaba parte de ella y el bloque de constitucionalidad. Entonces, aquí es muy importante hacer referencia a estos dos elementos de la teoría del control de la constitucionalidad. Para que exista un bloque de constitucionalidad, se necesitan dos condiciones básicas. La primera, que las normas a las que se señala como parte de la Constitución sean de nivel constitucional. Es decir, estamos hablando de naranjas con naranjas y de manzanas con manzanas. Por ejemplo, preámbulo de la Constitución de 1958, que dice, la Declaración de Derechos de 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946 son parte de esta Constitución. Es decir, estamos hablando de elementos del mismo rango, del mismo nivel. Y segundo, que esos elementos constitucionales hayan existido antes de la Constitución vigente a la cual se están incorporando. ¿Por qué? Porque ya son elementos identificables, digámoslo así, visibles, interpretables y analizables en cuanto a su contenido. Ya se sabe qué dicen y por lo tanto no deben contener elementos incompatibles con el texto constitucional al que se están agregando para integrarse como bloque de constitucionalidad. Entonces, rango de constitución, o sea, de nivel constitucional y anterioridad a la Constitución a la que se están incorporando. Muy bien. Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿y qué ocurre si por alguna razón un Estado, el que sea, decide darle nivel constitucional a una disposición? Digamos, el caso más frecuente pueden ser leyes o pueden ser tratados internacionales. Bueno, pues en ese caso, si se quiere introducir ese elemento al nivel de la Constitución y, digámoslo así, convertirlo en parte de la Constitución, o si se quiere, en parte del bloque de constitucionalidad, entonces no hay otra forma, no hay ninguna otra forma, más que modificar la Constitución en cuestión. Por ejemplo, la Constitución francesa es el ejemplo que estamos dando en este momento, en la cual, por ejemplo, se incorporó el Tratado de Río a su preámbulo en 1958. Ese tratado, firmado en el 2005, se incorporó al preámbulo de la Constitución de 1958. ¿Y cómo se incorporó? Bueno, pues se incorporó mediante el procedimiento de revisión constitucional establecido en la Constitución francesa. Entonces, esa es la única forma en que un elemento normativo, en que un elemento adicional a los que están previstos en la Constitución, se pueda convertir en parte de ella, es decir, modificándola, adicionándola para elevar, como suele decirse en México, a norma constitucional uno de esos elementos. Esto, por ejemplo, es lo que se ha hecho varias veces en Argentina y precisamente en materia de tratados internacionales de derechos humanos. En Argentina, también lo explicamos en alguna otra emisión que tienen ustedes a su disposición en esta página y en algunas conferencias que también están aquí a la vista. En Argentina, los tratados internacionales son aprobados por ambas cámaras, primera cuestión fundamental. Es decir, se aprueban como si fueran leyes. Y segundo, cuando se trata de darles rango constitucional, se modifica la Constitución, o sea, se adiciona el tratado y se introduce en la Constitución mediante el procedimiento de revisión constitucional. Entonces, en el caso de la Constitución de Argentina, ¿qué ocurre? Que hay una serie más o menos importante de tratados internacionales, vamos a suponer, cuyo contenido pueda ser los derechos de la mujer, los derechos de los niños, de las personas discapacitadas, los derechos de los adultos en abandono, cualquier cosa de esa naturaleza, o bien que tenga que ver con los derechos humanos. Pero son tratados identificables uno por uno, con un nombre específico, y cada uno de ellos, uno por uno, casuísticamente, cuando se quiere que sean parte de la Constitución, se introducen al texto constitucional mediante el procedimiento de revisión constitucional.
O sea, en Argentina no se dice, todos los tratados internacionales que sean de derechos humanos tendrán rango de constitución. No, absolutamente. Eso no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque esos tratados, en abstracto, señalados así, ambiguamente en conjunto, son tratados que se van a firmar a futuro. Entonces, no podemos decir de antemano que un tratado internacional es parte de la Constitución, aunque sea en materia de derechos humanos, porque desconocemos su contenido. Un tratado futuro. No sabemos qué pueda contener ese tratado y si es o no contrario a la Constitución. Por eso recordemos, insisto, como también se explica en otras emisiones que tienen ustedes a la vista en esta página, los tratados internacionales, aún los de derechos humanos, sobre todo en los sistemas constitucionales europeos, se someten al control de la constitucionalidad, no por el simple hecho de que los firme el jefe de Estado y los aprueben los parlamentos o las asambleas, automáticamente se convierten en parte de la Constitución. No, absolutamente no, ni siquiera en parte del sistema jurídico, no, tienen que pasar por la revisión constitucional, o sea, por el control de la constitucionalidad, para evitar que se estén introduciendo tratados al sistema jurídico, no al rango constitucional, al sistema jurídico, contrarios a la Constitución. Entonces, en Argentina, por eso se toma esa determinación antes y se dice, queremos que el tratado fulanito de tal sea parte de la Constitución, entonces hay que aplicar el procedimiento de revisión y ese tratado, ese, con la letra A y con la letra B, es el que va a estar incorporado a la Constitución. Cuando hagamos un tratado con la letra G y la letra H, pues si queremos lo introduciremos a la Constitución. Y por eso la Constitución de Argentina dice, los tratados que se aprueben a través del procedimiento legislativo ordinario tendrán rango de ley. Los tratados que se incorporen a la Constitución, pues serán parte de ella. Entonces, en rigor, si nos damos cuenta, cuando se aplica este mecanismo, ya ni siquiera estamos hablando de un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, porque lo que pasó ya es que el tratado, por ejemplo, se introdujo en la Constitución, ya es parte de la Constitución, y entonces lo que se está aplicando es la Constitución. No se está creando ningún bloque, ya esa norma forma parte de la Constitución. Entonces, en el caso concreto de México, ¿dónde está la confusión? Pues como sabemos, esa confusión deriva a raíz de la reforma del artículo primero en el año 2011, conforme a la cual se estableció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos que protejan mejor los derechos eventualmente que lo que establece la Constitución, entonces podrán ser aplicados en beneficio de los gobernados. De ahí se ha generado una serie de elementos teóricos, a mi juicio, muy confusos y que chocan en más de un sentido, o sea, no son compatibles en más de un sentido con la teoría de la Constitución estructurada científicamente, que es la que hemos tratado de estar explicando en estas intervenciones, ni tampoco con la teoría del control de la constitucionalidad. Y es que el primer error consiste en hacer a un lado lo que marca el artículo 133, que ya lo señalamos, también en hacer a un lado lo que marca el artículo 105 de nuestra Constitución, fracción segunda, que claramente dice, se aplicará las llamadas acciones de inconstitucionalidad para verificar la constitucionalidad de las leyes y los tratados internacionales con la Constitución. Esta simple disposición automáticamente coloca los tratados de cualquier materia, incluidos los derechos humanos, debajo de la Constitución, es decir, como objeto del control de la constitucionalidad. Y ya dijimos que nunca un acto, una determinación, una norma general puede ser simultáneamente objeto de control y parámetro de control. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en ninguna parte de nuestra Constitución se señala, todos los tratados, menos los de derechos humanos, podrán ser verificados en cuanto a su constitucionalidad. Por supuesto que no, porque además eso no tendría ningún sentido. Ya dijimos en otra parte cómo se debe interpretar ese artículo primero en sus 3 párrafos, primero, segundo y tercero, que son los que se refieren a esta materia. No nos vamos a detener en eso, sino simple y sencillamente en corroborar que en nuestra Constitución no existe absolutamente ninguna disposición en la que se establezca un bloque de constitucionalidad. Eso no existe en nuestro país. Y nunca podremos decir que ese bloque de constitucionalidad está integrado por los 136 artículos de nuestra Constitución, más los tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque no hay ningún fundamento para hacerlo. Insisto, si se está pensando en los 3 primeros párrafos del artículo primero, reenvío precisamente a mis conferencias y a mis explicaciones en esta misma página para que se entienda cuál es la correcta interpretación, a mi juicio, del artículo primero. Pero la mejor manera de entenderlo es la siguiente.
Esos tratados internacionales que se quiere incorporar a la Constitución a través de interpretaciones teóricas muy discutibles y de algunas interpretaciones jurisdiccionales también muy confusas, son tratados a futuro, porque si se dice que todos los tratados de derechos humanos, se dice que los actuales y los futuros. Entonces, ¿qué pasaría si se firmara un tratado internacional, aunque fuera en materia de derechos humanos, y fuera contrario a la Constitución? No tendría ningún sentido decir que ya es parte de ella, eso es un absurdo total. Para que nosotros pudiéramos hablar de un bloque de constitucionalidad en México, tendríamos que hacer algo similar, que hubiera una norma en nuestra Constitución que dijera que, por ejemplo, alguna parte de la Constitución de 1857 o inclusive de 1836, la que se quiera, se considerará parte de la Constitución mexicana. Eso sí sería un bloque de constitucionalidad. Y segundo, la opción moderna, digámoslo así, que se incorporara uno a uno un tratado internacional, cualquier otra disposición que se quiera considerar parte de la Constitución, que se introduzca en ella a través del artículo 135, y entonces sí, ya podremos considerar que es parte de la Constitución, y si se le quiere llamar bloque de constitucionalidad, bueno, ya es una forma muy flexible de decir, pero no como estamos ahora, es decir, ahora no existe ninguna posibilidad de que en México se hable de un bloque de constitucionalidad. Y finalmente, solo lo menciono, porque también es materia de otras intervenciones que hemos tenido, tampoco existe en realidad en México justificación para utilizar el término control de la convencionalidad, ¿no? Recordemos que aquí nuestro gran problema consiste en que esos tratados a los que se les quiere dar nivel constitucional y se les quiere considerar como parte del bloque de constitucionalidad, ni siquiera son aprobados por ambas cámaras. O sea, ahí está otro absurdo total. ¿Cómo pretendemos que algo sea parte de la Constitución si ni siquiera es aprobado por ambas cámaras, ni siquiera tiene la posibilidad de considerarse del mismo nivel de las leyes, porque no se aprueba por ambas cámaras federales, sino simplemente por la Cámara de Senadores? Entonces, si nosotros aplicáramos, como lo explicamos en otra parte, en otra sección de esta misma página, si aplicáramos el procedimiento para aprobar un tratado internacional y introducirlo en la Constitución, entonces ese tratado se convertiría en parte de la Constitución, y cuando se aplicara como parámetro de control, estaríamos aplicando el control de la constitucionalidad. Si en cambio simplemente lo aprobáramos a través del procedimiento legislativo ordinario por ambas cámaras, entonces ese tratado tendría rango de ley. Y cuando se aplicara ese tratado, que ya se convirtió en ley, o que está dentro de una ley como acto jurídico mediante el cual se aprueba el tratado por ambas cámaras, entonces se estaría aplicando el control de la legalidad. Ese tratado ya sería ley. Por eso no es necesario el control de la convencionalidad. Lo que pasa es que en México, como no tenemos un procedimiento adecuado para aprobar los tratados internacionales de cualquier materia e introducirlos a la Constitución, entonces hemos recurrido a un tercer mecanismo, que es el control de la convencionalidad, a mi juicio totalmente innecesario. Y solo para concluir, dejo esta pregunta para todos ustedes y todos los que estén interesados en el tema. Si hablamos del control de la constitucionalidad, aunque sea en un sistema tan defectuoso como el que nosotros tenemos, que ya dijimos que es un sistema de base difusa, o sea, un sistema difuso con algunas incrustaciones y elementos del sistema concentrado, pero que sigue funcionando porcentualmente hablando en la mayoría de los casos como un sistema difuso, sobre todo a base del juicio de amparo. Entonces, si nosotros analizamos ese sistema de control con todos sus defectos, tenemos claramente cuál es el parámetro de control, cuáles son el objeto de control, cuáles son los medios de control de la constitucionalidad, el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los controles en materia electoral, lo previsto en el artículo 29 de intervención de la Suprema Corte en el caso de suspensión de garantías, lo previsto en el artículo 35 fracción octava en el caso de las instituciones de democracia semidirecta, en fin, ahí tenemos los elementos y los efectos de la sentencia. Si hablamos del control de la legalidad, lo mismo. Tenemos todos los juicios y recursos que conocemos, las apelaciones, las primeras instancias, las reconsideraciones, las inconformidades, lo que queramos, y tenemos a los tribunales competentes para cada caso. Muy bien, y si habláramos del control de la convencionalidad, si quisiéramos insistir en que eso existe, fuera de inventar que hay un parámetro de control que son los tratados internacionales, la pregunta sería, ¿y cuáles son los medios de control?
¿Cuáles son los órganos competentes? Y resultaría que son los mismos, o los de constitucionalidad o los de legalidad. O sea, ni siquiera tenemos una estructura para el control de la convencionalidad, sencillamente porque eso no existe. Así, tal cual, no existe. Solamente en países como el nuestro, que tienen ese defecto en cuanto al tratamiento jurídico de los tratados internacionales, tenemos que inventar un control de la convencionalidad que no es necesario. Si arregláramos esa parte que, insisto, explico en otras intervenciones, nos daríamos cuenta de que basta y sobra en cualquier sistema constitucional con un buen sistema de control de la constitucionalidad y un buen sistema de control de la legalidad. Con esto tenemos más que suficiente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.